Carlos Méndez era un joven empleado en una empresa de tecnología. Gozaba de la confianza de su jefe, quien le había otorgado el acceso al sistema contable. A raíz de una difícil situación económica, Carlos decidió transferir una suma de dinero de la empresa a su cuenta personal, con la idea de devolverlo pronto. Sin embargo, al descubrirse el faltante, la auditoría interna determinó que había manipulado registros para ocultar la operación. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía, que calificó la conducta como un delito de hurto por medios informáticos y semejantes, según lo previsto en el artículo 2691 del Código Penal colombiano, en concurso con el delito de falsedad en documento privado, artículo 289. Carlos fue imputado y tras el juicio condenado a 4 años de prisión y el pago de una indemnización por daños causados a la empresa. Las consecuencias morales y éticas fueron profundas. Carlos perdió su empleo, la confianza de su familia y su reputación como profesional. Lo que comenzó con una decisión impulsada por la necesidad, terminó siendo una cadena de consecuencias legales y personales. El caso ilustra cómo el delito afecta no solo al bien jurídico protegido, sino también a la convivencia social y a la confianza legítima que sostiene las relaciones laborales y comerciales. En el plano ético, el deber moral de respetar la ley. Ahora bien, ¿conocen ustedes a alguien que haya cometido un delito? Sí. ¿Y saben cuáles son las consecuencias de haber cometido ese delito? Sí. Pero según Cáceres Beccaria, literato, filósofo, jurista y economista italiano, nacido en 1738, murió en 1794, dice que los delitos deben ser calificados según el daño infringido a la sociedad. En efecto, el primer semestre de 2024 en Colombia se registró 80.772 casos de violencia intrafamiliar, un promedio de 446 incidentes diarios y un aumento del 55% frente al mismo periodo en el 2023. Ese dato es sacado de la Corporación Excelencia para la Justicia, donde en el mismo periodo los delitos de hurto a personas y extorsión crecieron. El hurto aumentó un 23%. Eso equivale más o menos a 189.358 casos. Y la extorsión un 38%. Equivale a 5.269 hechos. Dato sacado de la Corporación Excelencia para la Justicia. Bienvenidos, mi nombre es Pedro Miguel Ávila González, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, y nuestro tema, el delito y sus consecuencias, introducción al derecho penal, que es un delito, tipos comunes y cómo responde el sistema judicial. Iniciaremos definiendo qué es el derecho penal. Y es una de las ramas más importantes en el derecho colombiano, la más sensible y decisiva en el ordenamiento jurídico. Se ocupa de proteger los valores fundamentales que permiten la convivencia en la sociedad. De tal manera, se encarga de definir cuáles conductas son consideradas delitos y de igual manera cuáles son las consecuencias jurídicas para quienes las cometen. El derecho penal no se aplica o actúa frente a simples incumplimientos, no, sino frente a los ataques más graves contra los bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad personal, el patrimonio, incluso la seguridad pública. La función principal del derecho penal es garantizar el orden social, imponiendo límites claros al comportamiento humano.
cuando un individuo sobrepasa esos límites y afecta derechos de otros o de la colectividad. El derecho penal interviene como última herramienta del Estado, aplicando sanciones como penas privativas de la libertad, multas o medidas de seguridad. Esta idea se conoce como el principio de última ratio, que evita castigos innecesarios y privilegia mecanismos preventivos y restaurativos antes de llegar al castigo penal. El derecho penal no solo regula qué se va a castigar, sino cómo se va a castigar y de qué forma, asegurando que el proceso respete garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la dignidad humana. En esta medida equilibra la necesidad de proteger a la sociedad con el deber de evitar abusos de poder punitivos del Estado. Ahora bien, cuando se habla de derecho penal, se debe mencionar el delito y es la conducta humana que viola sin justa causa un bien jurídico y está tipificada en la ley penal colombiana. Es una conducta prohibida por la ley. El delito es una acción u omisión que viola las leyes penales de una sociedad y por lo tanto tiene consecuencias legales y tenemos varios tipos de delitos con algún tipo de conducta y penado según la acción. El sistema judicial actualmente responde a los procesos judiciales de una manera más rápida, brindando una justicia más oportuna y restaurativa. Se han implementado reformas que buscan hacer más ágil y eficaz todos los procesos con enfoque direccionado a las víctimas y sus beneficios. En síntesis, se estima que solo 1 de cada 10 delitos es denunciado en muchos países. Esto significa que la mayoría de los delitos nunca llegan al sistema judicial, lo que afecta a la prevención, la seguridad y la confianza en la justicia. Por lo tanto, el delito genera consecuencias multidimensionales. Afecta a la víctima, afecta al delincuente, incluso afecta a la sociedad. Por eso el derecho penal no solo busca castigar, sino también prevenir y resocializar. Muchas gracias.